Manuel Marlaska es uno de los periodistas de investigación más reconocidos de nuestro país y por eso nosotros hemos querido aprovechar la oportunidad de su presencia en Calamocha para invitarle a Calamocha Noticias. Buenas tardes y bienvenido, Manuel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a ti por habernos atendido y por habernos hecho un huequito en esta agenda que tienes esta semana. Manuel, eres jefe de investigación de La Sexta Noticias, eres director del programa Expediente Marlaska y también pues colaboras en calidad de periodista de investigación en varios espacios. La información de sucesos es una de las que más llama la atención al público. ¿Qué tiene esta información para llamar tanto la atención? He ayudado a algunos alumnos hasta hacer trabajos de fin de grado con esa pregunta, ¿no? o de fin de máster. Bueno, yo creo que la información de sucesos habla de cosas con las que es muy fácil empatizar, con las que es muy fácil identificarse, ¿no? Yo creo que difícilmente uno se puede identificar con los señores que se sientan en el Congreso y en el Senado, difícilmente puede uno empatizar y ponerse en la piel de un jugador de primera división, pero sí que es fácil empatizar con alguien que ha perdido a un hijo, a su pareja en circunstancias terribles, ¿no? Que ha muerto asesinado, al padre o a la madre de una hija desaparecida. Hablamos de cosas que le pueden pasar a cualquiera. Nuestra información además recuerda lo frágiles que somos muchas veces. Y luego el mal, la maldad, de la que también tenemos que hablar, los que nos dedicamos a los sucesos, ha tenido siempre buen cartel, ha tenido siempre una extraña atracción que no acabo de comprender, pero es cierto que es una atracción irresistible para muchos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el secreto de que los sucesos, no ahora, sino de siempre, haya sido una sección, primero en la prensa escrita, después en la radio, en la televisión, siempre muy seguida. ¿En qué momento decides dedicarte al periodismo de investigación y de sucesos? Fue una casualidad. Yo vivía muy feliz. Yo entré a trabajar en el año 1986. Entonces no se llamaban becarios, estábamos de prácticas. En un periódico, un diario de Madrid, que se llama El Diario Ya, que está ya desaparecido. Y me renovaron la beca, o vamos, el contrato. Trabajaba en cultura y espectáculos, iba a estrenos de cine, entrevistaba a escritores. Y quedó una vacante en sucesos y el director, Ramón Pi, me dijo: te puedes quedar en el periódico, te hago un contrato si te pones a hacer sucesos. Dije, bueno, pues vale, pues me da igual hacer sucesos. Y hasta hoy, de esto han pasado 32 años ya. ¿Y estás satisfecho con este enfoque de tu carrera? Sí, hombre, claro que sí. Ya, de hecho, ya no entendería mi carrera en otra especialidad, digamos, ¿no? Desde entonces, desde 1988, me especialicé en esto y he pasado por muchos medios, por diarios, estuve muchos años en la revista Interview haciendo reportajes de sucesos y desde hace 7 años en la televisión, hace 12 en la radio, en Onda Cero, y bueno, no sé si sería capaz de hacer otra cosa, nunca se puede decir, pues no podría hacer otra cosa, no lo sé si se podría hacer otra cosa, pero desde luego creo que es una especialidad, siempre lo digo y siempre se lo digo a la gente más joven, por la que uno debería pasar una temporada para hacerse periodista. ¿Un periodista de investigación como tú consigue desconectar en algún momento? Hombre, sí, desconectar mentalmente sí, porque, bueno, al final uno tiene que buscar sus espacios para esa desconexión. Lo que ocurre es que es verdad que es una especialidad, la de los sucesos, muy sacrificada, porque el Parlamento tiene unas horas y unos días, ¿no? Y hasta cuando hay elecciones, y las campañas tienen unos ritmos, los plenos municipales también, los deportes también. El suceso no tiene horarios, ni entiende conciliaciones, ni nada parecido, ¿no? Entonces, más de una vez y más de dos y más de 50 o 100 a lo largo de mi carrera, pues he tenido que salir de viaje a las 12 de la noche a buscar algo, o me he quedado sin vacaciones o así. Pero bueno, pero ya está. No lo digo como gran... no para... Yo creo que los periodistas en general nos damos mucha importancia y yo no quiero darme ninguna importancia, y porque hago sucesos menos todavía, porque verdaderamente lo que vamos es a contar las cosas terribles que les pasan a gente que sí que le está pasando algo terrible o a cubrir el trabajo de policías o guardias civiles que tienen que sacrificarse, desde luego muchísimo más que yo y desgraciadamente por bastante menos dinero que nosotros. En Calamocha has presentado tu libro Cazaré al monstruo por ti. Es un libro que publicaste hace menos de un año, si no me equivoco. En marzo. Habla de la Operación Candy, una operación en la que se buscaba a un depredador sexual de niñas en la línea de la Concepción. No, en Ciudad Lineal. En Ciudad Lineal, perdón. En el barrio de Madrid. Sí, cierto. Cuéntanos, ¿por qué decidiste tratar o hacer un libro sobre este tema? Bueno, a ver, en Madrid, aquellos meses del año 2014... se vivió una verdadera psicosis, ¿no? Pensemos en una ciudad tan grande como Madrid, de 5 millones de habitantes, en donde hay un individuo, una persona que se lleva a plena luz del día a niñas de la calle
que se las lleva sin ninguna violencia, que se hace prácticamente invisible porque nadie había visto nunca nada, nadie ve ningún gesto violento, nadie ve cómo ni siquiera forcejea con una niña, sino que se las lleva tranquilamente de la mano. Y delante de las narices de la policía, porque cuando llevan varios secuestros, la policía monta un dispositivo con mucho uniformado por la calle y aún así con ese dispositivo él se sigue llevando niñas, las secuestra durante muchas horas, las lleva a algún sitio, allí las lava para eliminar cualquier huella, cualquier vestigio biológico y después las devuelve, ¿no? En donde además sus ataques son cada vez más violentos. Bueno, aquello se vivió, como te digo, como una psicosis. La operación policial se desarrolló durante varios meses en ese año 2014 hasta que finalmente culmina con su detención en Santander, ¿no? Yo cubrí el día a día de esa operación, cubrí el día a día de la detención, cubrí el juicio, cubrí la condena, pero sabía que habían quedado muchas cosas por contar, que había mucho material que contar todavía, ¿no? Los policías que participaron en aquella operación eran policías de perfil bajo, de los que no les gusta la prensa, y yo sabía que poner el foco y poner el punto de vista desde ellos, desde la vivencia de los policías que persiguieron a este tipo, al pederasta de Ciudad Lineal, podría ser algo muy interesante, y por eso me empeñé en esta operación, ¿no? Podía haber elegido cualquier otra. Cuando me hicieron la propuesta de hacer un libro para la editorial Al Revés, para la colección Sin Ficción, me dieron barra libre, podía haber elegido lo que hubiese querido, y sin embargo me empeñé en esto. Un poco a ciegas, ¿no? Porque no sabía si iba a encontrar la colaboración de la policía, si iba a encontrar... yo tenía ya algo de material, tenía el sumario, tenía las actuaciones judiciales, pero necesitaba oírles, verlos, ver qué cicatrices les había dejado, escuchar las vivencias de su boca y, sobre todo, comprobar que aquello que yo sospechaba, que es que esa operación fue mucho más que una operación policial, sino que fue un compromiso personal de unos cuantos, un puñado pequeño de policías, era así, y así fue. Deduco por lo que cuentas que no fue fácil hacerles hablar y que contasen sus vivencias. Bueno, a ver, hacer hablar a un policía siempre es complicado, ¿no? En todos estos años es verdad que uno tiende puentes y tengo buenas relaciones con un montón de policías, pero concretamente con este grupo Candy yo no conocía a ninguno, conocía a alguno de sus jefes, pero a ninguno de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que pedir primero los permisos oficiales, por supuesto, la Dirección General de la Policía, pero luego hay que convencerlos a ellos, ¿no? Hay que convencerlos de la intención del libro, de lo que quiero contar en el libro, y me pusieron nada más que una condición, que fue que lo iban a consultar con alguna de las familias de las niñas víctimas del pederasta, y que si ellos daban el ok, se prestarían a colaborar, ¿no? Y así fue. Hay una fina línea que separa la labor periodística de lo que podríamos llamar sensacionalismo. Es en diversos ámbitos del periodismo, pero concretamente en el de sucesos se suele dar bastante. ¿Cómo, es una fina línea que es atropellada muchas veces. Por eso te iba a preguntar, ¿es difícil mantenerse en el lado correcto? ¿Es fácil caer en esas tentaciones de contar detalles o sacar una información que puede llamar mucho la atención, aunque no esté contrastada en el periodismo de investigación y de sucesos? Es fácil caer si no tienes ganas de trabajar. Normalmente el sensacionalismo llega porque uno tiene pocas ganas de trabajar o porque uno pretende llenar sus espacios ya sean en papel o ya sean en televisión o ya sean en radio, con lo que yo llamo la espectacularización de la información, ¿no? Yo y la gente que trabaja conmigo, hay una norma que llevo y que tiene grabada a fuego todo el que trabaja conmigo, que es que nosotros solo hacemos información, ¿no? Los espectadores comprobarán que yo no soy ni alto ni guapo. Bueno, alto no lo saben, pero me puedo poner de pie y lo pueden comprobar. Y yo me dedico a la información. Si fuese alto y guapo, presentaría la Rueda de la Fortuna, como mi compañero Jorge, ¿no? Pero no, yo me dedico a la información y el valor que tengo es la información. Y mientras uno haga información y se dedique a buscar información, todo va a ir bien. No vas a caer en el sensacionalismo, porque tú estás contando cosas, ¿no? Estás contando cosas que ocurren, que es de lo que se trata el periodismo. Se ha llenado el periodismo de grandes palabras, de grandes frases, pero verdaderamente es contar lo que pasa, ir a los sitios, escuchar, ver y contar lo ocurrido, ¿no? El sensacionalismo llega cuando uno llena de adjetivos una información o llena de imágenes escabrosas una información, porque otra cosa que nos toca a los periodistas y a los de sucesos probablemente algo más, es tamizar y filtrar y contextualizar, ¿no? Los periodistas de sucesos, cuando tenemos acceso a un montón de información, y por ejemplo, el caso del sumario de la Operación Candy es un ejemplo perfecto, en ese sumario hay mucho más de lo que se cuenta en el libro. En ese sumario están, por supuesto, detallados todos los testimonios de las crías sobre lo que les hace el pederasta, ¿no? Haber añadido eso al libro, hubiese caído
A mí, fíjate, me preocupa menos caer en el sensacionalismo que hacer daño a esas víctimas o a sus familias, ¿no? Y por eso los periodistas de sucesos tenemos que tener siempre una piel especial y una sensibilidad especial, pensando que lo que contamos, lo que escribimos, lo que contamos por la tele o lo que contamos por la radio, lo puede llegar a oír una víctima o la familia de una víctima, ¿no? Al fin y al cabo son personas, ¿no? Estamos hablando de claro, personas. y creo que eso, esa lección y el tener eso presente siempre es lo que te salva y lo que te blinda ante eso que se llama el sensacionalismo, que, insisto, muchas veces cuando no hay información o cuando no puedes o no te has esforzado lo suficiente por obtener información, bueno, pues llenas de imágenes llamativas todo, o de testimonios sin ningún valor. Esos testimonios que vemos a veces en la televisión de personas con capucha a las que se les distorsiona la voz, que no aportan nada verdaderamente a una información, bueno, pues eso es muy cómodo, ¿no? Para eso no hace falta trabajar. Con lo cual la única clave es la profesionalidad, ¿no? Sí, eso es. Y además yo creo que tenemos que exigirnos nosotros mismos, ¿no? Que las regulaciones externas, bueno, pues a lo mejor en algún momento también, pero yo creo firmemente en la autorregulación y sobre todo en la exigencia del periodista, ¿no? El periodista tiene que ser muy exigente cada día con lo que hace. Cada mañana cuando se levanta tiene que pensar que lo que es un profesional de la información, y ya está. Y con esa directiva creo que las cosas saldrán bien. En ese sentido, ¿cómo ves el panorama del periodismo de investigación y de sucesos aquí en España? Bueno, yo primero quiero hacerte una distinción. Yo creo que yo solo creo en dos periodismos, en que solo hay dos tipos de periodismo, ¿no? Porque al periodismo se le adjetiva mucho o se le ponen muchos apellidos, ¿no? Periodismo social, periodismo de datos, periodismo sensacionalista, periodismo... Bueno, yo solo creo que hay un buen periodismo y un mal periodismo, ¿no? Y el buen periodismo siempre lleva implícito, sea de la temática que sea, una parte de investigación, porque el periodista local que se dedica a cubrir la información de esta comarca de Teruel, pues tiene que tener también la misma sensibilidad y tiene que tener también los mismos resortes que los periodistas de sucesos para investigar, ¿no? No le vale con lo que le cuente a alguien, sino que tiene que tener pues la capacidad de trabajo suficiente para buscar esa confirmación o para ir a donde está el dato que necesita, ¿no? Y bueno, yo creo que el periodismo en general no es un panorama muy halagüeño el que hay. ¿Por qué? Pues porque se ha despatrimonializado en muchas redacciones, ¿no? Yo creo que algunos gestores de medios de comunicación han creado un perverso sistema en el que pretenden que todo el mundo sea intercambiable por todo el mundo, ¿no? Y que no pasa nada, este se va de baja o este lo contrata a otro medio, pues tenemos a este que hace lo mismo, y no se invierte en la formación de los periodistas que uno tiene, ¿no? Y no hablo de formación académica, hablo de algo tan importante como el tutelaje, como el que los mayores te enseñen cuando llega a una redacción uno, y que no les dejes ahí dejados de la mano de Dios, que aprendan a montar un vídeo y ya está, y que no les traspases las fuentes o les lleves cuando vas a ver tú a tus fuentes de información o les expliques los mecanismos que tiene que tener un periodista. Cambiando de tema, en Calamocha también has hablado de los límites criminales de la realidad. ¿Hay mucha diferencia entre los malos ficticios y los malos reales? Claro, porque en los malos ficticios la literatura, el cine, la televisión tiene barra libre. Uno puede crear lo que quiera y es muy legítimo y es muy lícito que uno quiera crear lo que quiera, ¿no? Thomas Harris, que fue el autor de la novela que dio pie al Silencio de los Corderos, pues creó un asesino verdaderamente fascinante, ¿no? Aníbal Lecter es un señor que cocina los hígados de sus víctimas, que es capaz de pintar dibujos maravillosos en su celda. Bueno, yo no me he encontrado ninguno así. Mira que he visto a asesinos en serie y hemos hablado de eso en la presentación, ¿no? Pero ninguno es así, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que la realidad suele ser esto de que la realidad supera la ficción. Hay una parte que es cierta, que los mayores horrores, porque ¿quién iba a pensar? A ningún creador literario se le ha ocurrido pensar en un padre que queme a sus hijos vivos y luego simule que los ha perdido, como José Bretón, ¿no? Por ejemplo. Pero la realidad nunca supera la ficción en cuanto a esos malos tan bien dibujados y tan atractivos, ¿no? Los malos suelen ser gente muy, muy poco atractiva. Y esos son los límites que hay, sobre todo. Y luego, no hay malos tan superinteligentes como los que cuenta la ficción, ¿no? Hace poco leía una novela de César Pérez Gelida, un Memento Mori, en donde el malo es un verdadero genio. Es imposible pillarle porque es un genio, ¿no? Pues los malos cometen muchísimos errores siempre y por eso acaban detenidos por lo general. No sé si al margen de la operación Candy y de Antonio Ortiz, que fue la persona a la que acusaron y encarcelaron, está condenado por aquellos abusos que cometió a estas niñas y por esas agresiones, ¿qué criminal o qué caso recuerdas así con especial o que tengas, no sé, que
que sea importante para ti, que recuerdes... Mira, tú no habías nacido probablemente cuando dos individuos, Cándido Ortiz y Emilio Muñoz Guadix, secuestraron en una zona residencial de Madrid a una chica que se llamaba Anabel Segura. La secuestraron simplemente para salir de sus apuros económicos, ¿no? Eran dos tipos, dos fracasados sociales, dos apestados sociales, uno con antecedentes, repartidor, otro era un fontanero, y para salir de sus problemas por la vía rápida decidieron ir a una zona donde sabían que había gente con dinero y secuestrar a una cría que estaba corriendo por allí. La secuestraron, pero claro, no eran secuestradores y no sabían qué hacer con ella. Y la acabaron matando horas después, la ahorcaron en una fábrica de ladrillos abandonada y dejaron ahí el cadáver. Y durante mucho tiempo simularon que estaba secuestrada en su poder, ¿no? Entonces la policía trabajó durante prácticamente 2 años para poder dar con el cadáver de Anabel Segura, ¿no? Aquella operación me impresionó mucho, aquel crimen me impresionó mucho, primero por lo que tenía de azar, ¿no? De que le podía haber tocado a cualquier persona que estuviese por allí. Le tocó a esta pobre chica, Anabel Segura. El padre murió hace muy poco, además, José Segura murió hace muy poco. Y luego porque fue la primera vez que yo vi un compromiso muy grande de la policía, ¿no? Conocí a varios de los responsables de esa investigación y no pararon, aun a sabiendas de que Anabel estaba muerta, de que no había ninguna posibilidad ya de que estuviese viva, pero no pararon hasta dar con los responsables de esa muerte y hasta devolverle a los padres, darle a los padres unos huesos para que pudiesen enterrar. Entonces, aquella operación que ocurrió en los inicios de mi carrera, yo llevaba 5 o 6 años como periodista nada más, me impresionó mucho. Imagino que te sonará el nombre de Igor el Ruso. Sí, por supuesto, Norbert Führer. Mira, hablando de la atracción por el mal, ¿no? He detectado cierta fascinación por ese tipo, ¿no? Que su única habilidad es saber asesinar sin ninguna piedad, ¿no? Yo creo que eso no es como para que uno tenga atracción por nadie, ¿no? Y el otro día, viéndole en el primer juicio al que se ha enfrentado, sabedor de que era la estrella, ¿no? Y se va viéndose protagonista e incluso en su lenguaje gestual haciendo ver, pues eso, que era un tipo, bueno, pues que él era la estrella, ¿no? Y eso me horroriza pensar que verdaderamente alguien sienta alguna atracción por él, pero existe. Las cárceles, en las prisiones, están llenas de cartas dirigidas a los asesinos de fans, ¿no? De groupies del mal. Igor el Ruso, Norbert Führer, bueno, pues el martes empezó el juicio contra él por el tiroteo que hubo en Albalate del Arzobispo. Por las 2 tentativas de asesinato. Sí, por aquellas tentativas. Posteriormente se va a celebrar en algún momento el juicio por el triple crimen en el que murieron el ganadero José Luis Iranzo y los 2 guardias civiles. Quería comentar contigo precisamente la actitud de esta persona, pues haciendo el signo de la victoria continuamente, una persona que dice que ha venido desde Italia hasta España en bicicleta, que después de estar unos días en la Comunidad Valenciana, ayudado por unos conocidos, llega a Teruel. En Teruel, aparte de entrar a robar en varias casas, se produce este tiroteo con estas 2 personas que resultan heridas. Pasan 9 días, si no me equivoco, porque esto ocurre el 5 de diciembre y después el 14 de diciembre es cuando ocurre el triple crimen. No se sabe que está allí, la población incluso se implica para encontrarlo. Se produce este crimen. Muchas quejas en el mundo rural eran precisamente que a lo mejor si esto no hubiese ocurrido en una comarca de Teruel, sino en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, se hubiese detenido a esta persona enseguida. Probablemente. ¿Qué percepción tienes tú de este caso? Mira, yo creo que este caso, bueno, al margen de que evidentemente asesinar a 3 personas siempre tiene mucha repercusión, o sea, no, gracias a Dios, España es un país extremadamente seguro, está entre los más... Bueno, no está entre los más, es uno de los países más seguros de todo Occidente y por tanto del mundo, y por tanto 3 muertos, 3 crímenes, 3 muertes violentas no es algo frecuente, ¿no? Pero ese crimen puso de manifiesto algunos agujeros que tiene nuestro sistema, ¿no? Evidentemente. Y yo estoy convencido de que si Norbert, en vez de estar en una comarca de Teruel, está en la Costa del Sol o está en una gran ciudad, seguramente no habría pasado lo que pasó, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que eso no es culpa de nadie. Cubrir al 100%, dar la seguridad al 100%, es muy complicado, es extremadamente complicado. Respecto a la actitud de él, como te decía antes, es un narcisista, evidentemente, es una persona vanidosa, egocéntrica, que no es el caso, pero encaja perfectamente con ese perfil de gente que guarda los recortes de sus crímenes en casa y cuando los detienen tiene todo lo que tiene que ver con sus crímenes, ¿no? Él se sentía el protagonista y se siente una estrella, ¿no? Y su testimonio incluso va encaminado a eso, a sentirse una estrella, porque, bueno, pues porque ha visto la importancia de lo que hizo, ¿no?
Tú has dicho los nombres de los guardias civiles y del ganadero. A mí lo que me resulta terrible es que mucha gente conozca el nombre de Norbert Ferrer o de Igor Russo y hayamos difuminado a las víctimas de este crimen, ¿no? Y esto pasa con demasiada frecuencia, desgraciadamente. ¿Crees que, bueno, el Norbert Ferrer va a ser juzgado por un tribunal de jurado por los crímenes, por el triple crimen de Andorra? ¿Qué opinión, por tu experiencia, qué opinión te merecen los tribunales de jurado? ¿Crees que es un sistema fiable de juzgar? Yo creo que es el que tenemos y que si lo tenemos que fiarnos de él. Yo soy un gran defensor de la justicia, del sistema penal y de la justicia, ¿no? Yo creo que con demasiada alegría se critica, se demoniza, se intenta demoler un sistema que es un sistema que ha funcionado perfectamente. Ha funcionado perfectamente y ha funcionado a todos los niveles, ¿no? Norbert fue detenido, va a ser juzgado y presumiblemente condenado, y Urdangarín está en la cárcel, para que veamos, digo, toda la amplia escala en la que funciona el sistema penal, ¿no? Y el jurado, pues naturalmente que tiene sus peros, pero los jueces profesionales también tienen sus peros y también tienen sus problemas, ¿no? Yo creo que si hemos implantado la ley del jurado, el tribunal del jurado, todos tenemos que creer en él. Y en este caso, además, los hechos son muy claros, muy evidentes, ¿no? Se ha reconocido, de hecho. Claro, no hay mucha posibilidad de escapatoria ni mucho resquicio por el que agarrarse, ¿no? Que los tribunales del jurado son más susceptibles a ser influidos por los medios de comunicación, por la opinión pública. Bueno, los jueces también son personas. Hasta que la justicia, o sea, mientras la justicia la impartan personas, ya sean magistrados profesionales o un tribunal del jurado, y la justicia no sea una máquina en la que tú metes las pruebas, los testimonios y te sale una sentencia, mientras seamos personas las que impartimos justicia, pues todo estará sujeto a la interpretación de las personas, ¿no? En un caso la de los jueces y en otro caso la del tribunal del jurado, ¿no? He visto muchos juicios con jurado. Los juicios con jurado tienen que tener, y esto sí que es muy importante, un presidente del tribunal del jurado que sea un tipo que sea capaz de hacer mucha didáctica, de aleccionar bien a los jurados, y cuando eso es así, funciona muy bien. Manuel, ya para terminar, al margen de pues que la colaboración ciudadana muchas veces juega un papel principal, también están los agentes de seguridad que tenemos en nuestro país. ¿Crees que tienen la fama que se merecen? Yo creo que tenemos muy buenas fuerzas de seguridad, muy buenas fuerzas de seguridad, ¿no? Creo que la Policía y la Guardia Civil, sobre todo en cuanto a investigación, a resolución de todo tipo de delitos, tiene unos índices altísimos. Decía antes que España es un país muy seguro, pero es que además el índice de resolución es muy alto, ¿no? Entre las fuerzas de seguridad. Y creo que no en vano, siempre en todas las encuestas del CIS, que digamos que es el barómetro por el que nos fiamos todos, Policía y Guardia Civil siempre son las dos instituciones mejor valoradas de España. Será por algo. Bueno, Manuel, pues muchísimas gracias por habernos hecho un hueco placer y venir acá a La Mocha Noticias. Gracias. Y estaremos pendientes de cómo evoluciona pues la venta de tu libro y también pues de los casos que a ver vayas si me tratando. vengo al juicio de Igor. Bueno, te esperamos por aquí, por Teruel. Gracias. Gracias, Manuel.